por eso la decisión que se ha tomado es avanzar y se está trabajando, se ha trabajado hoy y se va a seguir trabajando mañana para generar esta alianza que además sirva como una plataforma inicial seguramente para incorporar a muchos ciudadanos, otras organizaciones políticas, liderazgos representativos de quienes defendemos el respeto al voto del 21F, que es equivalente a defender nuestra democracia cuando Bolivia dijo no, y obviamente también de generar las bases para una gestión de gobierno. Nosotros hemos planteado algunos componentes fundamentales, por ejemplo, de promover lo que llamamos el republicanismo, que es justamente esa democracia con Estado de Derecho, con el poder limitado, con el poder dividido en distintos órganos, distribuido en un verdadero Estado autonómico. Para eso proponemos federalizar las autonomías, que ahí lo aclaro, es aplicar principios federales al desarrollo autonómico en temas como lo que se llama el federalismo fiscal, que es la base de un pacto fiscal, por ejemplo. Hablamos de un modelo social de desarrollo para generar servicios de calidad que atiendan problemas de quienes no han tenido oportunidades de acceso, por ejemplo, a una buena educación, a salud, a vivienda, a empleo sostenible, en fin. Además de ello, hemos expresado nuestra disposición, y lo vamos a seguir haciendo, de estar abiertos hasta el último momento para seguir incorporando otras organizaciones a esta alianza a fin de que podamos realmente tener una fórmula que represente a todos quienes anhelamos ese cambio de gobierno para rechazar el autoritarismo de Evo Morales y del MAS, para rechazar la burla del voto del pueblo y exigir realmente que en Bolivia tenemos una democracia plena como merecemos. Hay un acuerdo previo ya con Unidad Nacional, senador, de acuerdo a lo que se ha establecido en este Congreso hace algunas horas, ¿verdad? Así es, con Unidad Nacional hemos logrado un acuerdo que como base es muy importante, y es el hecho de que primero logramos el acuerdo para establecer una alianza y que después, durante los próximos 15 días, hasta el 28 de noviembre, cuando vence el plazo de inscribir los binomios, obviamente buscaremos todas las opciones que nos representen mejor, y en todo caso, si es necesario, también iremos a primarias competitivas para que sean los ciudadanos quienes directamente eligen a sus candidatos. ¿Con Unidad Nacional por lo pronto hay otras alianzas en vista, digamos? Bueno, hemos estado hablando con otras organizaciones, también organizaciones de carácter departamental, con otras organizaciones y plataformas ciudadanas, y obviamente mañana lo que hay que cumplir es un plazo legal ante el Tribunal Supremo Electoral. Hay muchas entidades que no están registradas porque son de otra naturaleza ante el Tribunal Supremo Electoral, pero será un punto de partida para después seguir incorporando a esta alianza a representantes de esa diversidad de Bolivia, de esa diversidad en cuanto a entidades de la sociedad civil, pero también a esa diversidad regional. No nos olvidemos que somos realmente un país en el cual tenemos distintas expresiones, distintas características, y todos nos tenemos que sentir incluidos y representados. César, con usted también en la ciudad de La Paz. Gracias, Cecilia. Un saludo para el senador Óscar Ortiz. Senador, estábamos escuchando atentamente esto de las alianzas y de los acercamientos con diferentes frentes políticos. Usted hablaba de lo último que conocimos el fin de semana, ese acercamiento ya con Unidad Nacional, por una parte. Entendemos que también el FRI del candidato Carlos Mesa, ustedes han tenido muchas más conversaciones con el FRI, estaría más cerca de ya conformar una alianza oficial rumbo a un posible binomio, uno. Y segundo, ¿qué pasa con UCS y qué pasa con el partido de don Jaime Paz Zamora? Buenas noches, César. Bueno, ayer hemos mencionado con quienes consideramos que tenemos pues mayores coincidencias, y por eso justamente los mencionamos específicamente. Dejamos también un punto abierto a otras organizaciones. Con algunas, como con el FRI, efectivamente hemos tenido conversaciones. Yo creo que ahí hay una diferencia en la cual no hemos podido llegar a un acuerdo, y es el hecho de que ellos optaron por un camino que a nosotros nos parece, por así decir, el inverso de lo que se debe seguir. Es que primero han definido una candidatura y después buscan que todos los demás se sumen a esa candidatura. Nosotros creemos que lo que debe haber es un proyecto
colectivo, participativo, en el cual primero se define el acuerdo, primero se define la alianza y después de todo, entre todos elegimos las candidaturas. Y obviamente, en todo caso, dado que, aunque nosotros hemos rechazado esta ley porque sabemos que la están utilizando mañosamente para legalizar dos candidaturas inconstitucionales de Evo Morales y Álvaro García, pero de todas maneras la ley nos lleva obligatoriamente a realizar primaria y obviamente ahí también puede ser una vía para que, como decíamos, hayan unas primarias competitivas y los ciudadanos elijan directamente a sus binomios ¿Esto para quiere las decir que elecciones no hay nacionales. acuerdo con Carlos Mesa y con el FRI? Bueno, hasta el momento no hay, No. por eso no lo nombramos en nuestro congreso de ayer. César. ¿Qué pasa ahora, senador Ortiz, en la lógica del planteamiento de una federalización autonómica? Entendemos que el área troncal tendría la posibilidad probablemente de enfrentar una federalización. Sin embargo, ¿qué pasaría con las otras regiones, con otros departamentos? César, ¿Tendrían también la capacidad? ¿Cómo se plantea esto para que lo pueda entender el país, no? Sí, bueno, es bueno, lo explicaba hace unos minutos, nosotros planteamos la federalización de las autonomías. Las autonomías, después de una larga lucha del pueblo boliviano, han sido constitucionalizadas y reconocidas mediante esa constitución que se aprobó en un referéndum el año 2009. ¿Qué ha pasado en esto ya prácticamente 9 años después de la constitución? Que el MAS ha venido aprobando con el rodillo parlamentario que han manejado una serie de leyes que son absolutamente centralistas. Paradójicamente, cuando conseguimos que en la Constitución se reconozcan las autonomías, han recentralizado. Le doy un ejemplo, la educación. A pesar que incluso ganamos un recurso ante el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Educación centralizó toda la competencia de la educación cuando la Constitución dice que solo en el nivel nacional se debiera aprobar la ley y el servicio, la prestación del servicio de educación pública debiera estar a cargo de los órganos o de los gobiernos subnacionales. Ahora vemos que quieren centralizar la salud, esa salud que abandonaron durante prácticamente 13 años, esa salud a la cual no le dieron importancia de tal forma que el presidente dice que recién se ha enterado que una enfermedad tan terrible y que causa tanto sufrimiento como el cáncer había sido algo grave y que era necesario atenderlo después de 13 años en el gobierno. Obviamente, cuando hablamos de aplicar principios federales, es que, por ejemplo, obviamente los gobiernos subnacionales asuman la prestación de esos servicios y tengan la posibilidad de tener la rectoría en cada departamento. Otro es lo que ya le mencionaba, lo que se llama los principios del federalismo fiscal, por el cual cada región, cada gobierno subnacional tiene la capacidad no solo de recaudar sus tributos, sino de administrarlos. Imagínense hoy que tanto un consejo municipal que aprueba leyes o una asamblea legislativa departamental que aprueba leyes tienen que enviar sus presupuestos para que un técnico del Ministerio de Hacienda les dé un ok. Obviamente eso no tiene nada que ver con la autonomía y a eso llamamos aplicar principios federales. No estamos planteando que en la primera gestión del próximo gobierno se cambie la Constitución inmediatamente para declarar el país federal. Está bien, pero ¿qué hacemos con los departamentos sin recursos? Esa era mi pregunta. Bueno, pero es que en todos estos esquemas, César, como se lo debe hacer, hay, como nosotros planteamos en el pacto fiscal, mecanismos de compensación. Por ejemplo, nosotros planteábamos en el pacto fiscal que de los recursos que vayan a los gobiernos departamentales, la mitad de estos recursos se distribuyan de forma igualitaria y la otra mitad ya por población. Eso aminora justamente las diferencias de desarrollo, aminora las diferencias de recursos y permite establecer una cierta distribución que al mismo tiempo es solidaria con quienes tienen menos recursos para permitirles desarrollarse y por otro lado guarda cierta proporcionalidad para atender las necesidades de un mayor número de población. Senador, y esto es importante analizarlo en este momento, o sea, estamos en el tiempo de analizar esto que viene a ser un modelo país, lo que se quiere, cuando estamos tan lejos de una elección nacional. Pero es que, Cecilia, si uno se va a unir con alguien, digo yo. No, ¿para qué usted quiere llegar al gobierno? Tiene que plantearle al país, al pueblo. ¿Qué haría en el gobierno? Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Esta es la visión de país que tenemos, esta es la visión de Estado. Cuando hablamos de republicanismo, el republicanismo es todo lo contrario, por ejemplo, a la concentración del poder que ha aplicado un régimen autoritario. Pero hay otro sector que piensa, senador, que hoy es tiempo de defender el voto del 21 de febrero, por ejemplo, y no es tiempo de estar pensando en las elecciones del próximo año. Por eso le pregunto, ¿es tiempo?
Cecilia, de hablar de federalismo hoy, de modelo de Estado en este no, momento? Cecilia, son dos cosas que tienen que ser complementarias. Estamos yendo hacia unas elecciones nacionales. Nosotros hemos defendido el voto del 21F y lo vamos a seguir haciendo. Somos los únicos que impugnamos el reglamento, por ejemplo, de la Ley de Organizaciones Políticas, en el cual no se permite que cualquier ciudadano pueda impugnar las candidaturas de Evo Morales y de Álvaro García. Personalmente, yo estuve ahí con otros demócratas y no nos recibieron, y a raíz de eso vino todo el conflicto del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, al mismo tiempo, Cecilia, va a haber elecciones. Tampoco se puede generar un vacío. Y si va a haber elecciones, tenemos que llegar con una propuesta de cambio de gobierno basada en una visión de país, en una concepción del Estado, en una propuesta de desarrollo y dejando claro ante los ciudadanos qué es lo que pensamos hacer llegando al gobierno. ¿Cuál Pero es el no cambio en que unidad proponemos? como oposición, porque lo que hoy no se ve es unidad en la oposición. Bueno, nosotros estamos construyendo como base entre dos organizaciones políticas nacionales que justamente creo que hemos tenido la virtud de no poner primero un candidato por delante, sino poner los principios, las visiones, las propuestas por delante, y en función de ellos, obviamente, iremos a que el ciudadano, mediante su voto, elija a quién lo va a representar. ¿Por qué Carlos Mesa no? ¿Por qué el FRI no? Bueno, como le explicaba, hay algunos temas en que hasta el momento no nos hemos puesto de acuerdo, quedan alrededor de 24 horas, pero nosotros creemos que no se pone primero el candidato y después se busca la unidad. La unidad se la construye primero desde las coincidencias, las afinidades, la construcción de confianza en función de propuestas comunes y después entre todos buscamos los candidatos. ¿Qué pasa con Víctor Hugo Cárdenas? Bueno, hemos tenido conversaciones con Víctor Hugo, creo que es un referente importantísimo de la democracia boliviana y ojalá pudiera ser parte, para nosotros nos encantaría, nos gustaría muchísimo que pudiera ser parte de este proyecto de unidad que estamos construyendo. ¿Pero sería Víctor Hugo Cárdenas o Víctor Hugo Cárdenas UCS? Bueno, en principio hemos hablado con Víctor Hugo Cárdenas, usted sabe que él no pertenece a UCS, han tenido conversaciones, pero él no pertenece y entiendo que no es el representante ni el presidente de UCS. Entonces, las conversaciones que han habido y obviamente nosotros con todo el interés del mundo, si don Víctor Hugo puede unirse con nosotros, obviamente encantado. Pero no con Unidad Cívica Solidaridad, porque el líder de UCS, don Johnny Fernández, decía que lo que ustedes están haciendo es buscar reeditar la alianza de las elecciones anteriores para llevar, en este caso, a Samuel Doria Medina como candidato a presidente. ¿Esto es real? No hemos tenido mayores conversaciones con el señor Johnny Fernández porque estamos buscando las coincidencias programáticas en primer lugar. Sí con don Víctor Hugo Cárdenas, a quien reconocemos la lucha por la democracia que ha realizado estos años, y eso es parte fundamental. Todos hemos sido testigos, Cecilia, de quienes durante estos 13 años hemos defendido la democracia, quienes hemos denunciado la corrupción, quienes hemos enfrentado al autoritarismo. Y obviamente entre esos ahí es natural que tengamos ya esos espacios de confianza porque hemos hecho esa lucha durante todos estos años en forma conjunta en muchas ocasiones. Pero decía Johnny Fernández que lo que están haciendo es reeditar una alianza para llevar a Samuel como candidato a presidente. Bueno, él puede decir lo ¿Esto que es verdad, piense, no? pero como le digo, aquí estamos uniéndonos entre lo que hemos luchado por la democracia. Yo no sé qué habrá hecho él en esta lucha, yo no conozco, pero entre lo que hemos luchado es natural que haya mayores niveles de confianza, mayores coincidencias, mayores afinidades. Senador, ¿qué quiso decir don Ernesto Suárez, que es vicepresidente del Movimiento Demócrata, cuando dice no sería bueno pasar de un caudillo, y lo busqué para citarlo textualmente, no sería bueno pasar de un caudillo a otro ilustrado? Cecilia, nosotros presentamos justamente ya el 9 de octubre un documento en el cual fijábamos la posición que tenemos los demócratas a partir de la cual buscamos la unidad. Y justamente planteamos que la unidad debe hacerse en función a lo que estoy explicando, en función a principios, en función a visiones de Estado, a concepciones de cómo debemos encarar la construcción de un mejor futuro para el país, de propuestas Pero se para el refería a desarrollo. Carlos Mesa, él. No, yo sé, lo voy a explicar. Hemos dicho que tenemos que reunirnos a función primero de en qué estamos de acuerdo, no en función de personas. Y el 9 de octubre ya nosotros hablábamos hace un poco más de un mes de que no estábamos de acuerdo en los personalismos. Es decir, no estamos de acuerdo en que primero se ponga una persona y después se diga todos alrededor de él. No, primero nos ponemos de acuerdo en qué le planteamos al país y después, en función de esa propuesta programática, concertamos entre todos quiénes son los mejores representantes. Y además, como estamos yendo en una primaria, siempre está, obviamente, la posibilidad de hacer unas primarias competitivas en que el ciudadano directamente vote y elija quién lo va a representar.
Lo que dijo don Ernesto Suárez, vicepresidente de Demócratas, ¿es a título personal o representa el sentimiento de un partido político, como ustedes, digamos, el de calificar a Carlos Mesa como caudillo ilustrado? Bueno, él no ha calificado a nadie, no sé si usted lo está deduciendo. Pero no, él hacía referencia, se le preguntaba con relación al tema de Carlos Mesa. Él no ha hecho referencia a un nombre, pero lo que sí es una posición de nuestro partido. No se refería a Carlos Mesa entonces. No, él no ha hecho referencia a un nombre, eso es el objetivo, Cecilia. Lo que sí es objetivo es que nosotros ya el 9 de octubre advertíamos que no se puede construir la unidad alrededor de personalismo. No es alrededor de una persona que los bolivianos nos vamos a unir para defender la democracia, derrotar al autoritarismo y construir un mejor futuro. Es alrededor de principios, es alrededor de propuestas, es alrededor de visiones. Esa es nuestra posición, hemos sido coherentes, se la hemos planteado con todas las personas con las cuales el presidente de nuestro partido, Rubén Costa, se ha reunido, ya sea los líderes políticos como Samuel Doria Medina, Luis Revilla, expresidente como Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz, ex vicepresidente como Víctor Hugo Cárdenas, o autoridades regionales como Adrián Oliva y Rodrigo Paz, le hemos planteado hacer una concertación democrática. Esa es la base de nuestra propuesta. A mí me queda claro la base de la propuesta, lo que ustedes plantearon el 9 de octubre, pero lo que no me queda claro es a quién se refería don Ernesto Suárez. Y creo que sería bueno que usted le aclare a la gente si con esta frase caudillo ilustrado se refería a Carlos Mesa. No tengo por qué entrar en ese juego. Nosotros nos hemos referido a que no estamos de acuerdo en un nuevo caudillismo. ¿Y qué es un caudillismo? Cuando lo que se sigue es una persona y no a un principio, no a una propuesta, no a una concepción de cuál es la alternativa. Entonces nosotros no hemos hecho demócratas, que justamente lo que busca es reflejar una nueva visión de Estado, una concepción distinta de lo que debe ser el modelo de desarrollo del país, en función de una persona. Lo vamos a hacer en función de lo que coincidamos con otras organizaciones y con otros liderazgos para ofrecerle una alternativa al país. Pero puede ser una posición personal también, más allá de lo dicho por Ernesto Suárez, del mismo, ¿no? Y que no representa, digamos, que él crea que la persona, digamos, representa, que el candidato, porque es candidato del FRI a la presidencia, pero representa es que, Cecilia, eso. Hay una posición oficial que hicimos y la expresó el gobernador Rubén Costa como presidente de los demócratas el 9 de octubre, hace un mes, y dijimos, la unidad no se debe construir alrededor de personalismo, sino alrededor de principios, de visiones, de Estado, de propuestas, de desarrollo. Esa es nuestra posición oficial. Por lo tanto, no estamos nosotros de acuerdo en cualquier posición que primero ponga por delante a una persona y no busque las coincidencias primero alrededor de lo que concebimos nosotros que debe ser la propuesta alternativa. Obviamente, tenemos una visión nosotros, tenemos que concertarla. Por eso hablamos de la concertación democrática con otras organizaciones, otros liderazgos. Ese es el trabajo que se debe hacer para que haya una unidad realmente sólida, que no solo gane las elecciones, sino que pueda asegurar una futura gestión de gobierno con gobernabilidad, con estabilidad y con mejores resultados que los que ha dado este gobierno actual. César, con usted en La Paz. Bien, hemos escuchado, Cecilia, atentamente esta información que nos está brindando cuando ya faltan pocas horas para que culmine el plazo de alianzas entre los diferentes partidos políticos. Bueno, así que estamos atentos a lo que vaya a acontecer. Ya se han anunciado algunos acercamientos y ya seguramente volveremos a la siguiente fase a poder analizar cuando termine o cuando se acerque el plazo para conocer los binomios, y eso será cerca del mes de diciembre. Hay varias actividades en el mes de diciembre, entre ellas el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, senador, por estos minutos, ha sido usted muy gentil. Gracias, César. Muchas gracias, senador, le queremos agradecer estos minutos y bueno, mañana todo estas alianzas, todo este compacto de alianzas, de acuerdo, se va a hacer conocer a qué hora por parte de ustedes. El plazo vence casi a las 12, ¿no? Sí, a las 23:59 dice la norma de mañana hasta las 23:59. A esta hora vamos a estar todavía. Va a poder informar en que no me pierda claro. Las alianzas que se hubieran presentado o que se estén presentando en ese momento. El que no se presenta en alianza significa que tendría que ir solo. No necesita inscribirse mañana. O sea, el que no inscribe una alianza mañana, bueno, tendría que presentar solo sus binomios el 28 de noviembre. ¿Y ustedes a qué hora pretenden presentar todo? Yo supongo que ahora en la noche, porque hay que hacerte unos trámites, que notaríar los documentos, hay una parte burocrática que completar y en función de eso ya llevar los documentos, entonces al final de la tarde o en la noche temprano se estarán presentando. Bien, senador, le queremos agradecer por estos minutos. Gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a usted, buenas noches. César, continuamos nosotros aquí en Que No Me Pierda.
Vamos a ir con consejos, enseguida vamos a volver a replicar porque mucha gente nos está preguntando a esta hora, 23:17, cómo está la situación en Roboré. Tenemos otros videos que ya nos llegan desde corresponsales del lugar de lo que está ocurriendo en un estado de emergencia que se mantiene, ¿no? Un estado de emergencia que no logra controlarse a esta hora de la noche. Cuando regresemos aquí en el programa seguiremos hablando de esto. Los dejamos con algunos de los videos donde está ardiendo. Este es donde se ve arder el puesto policial que hay, la policía, las instalaciones y oficinas de la policía en Roboré. La decisión que asumen los pobladores después de haber sido literalmente desbloqueados de la carretera, de haberse gasificado el bloqueo de la carretera para que levanten esta extrema medida. Escuchemos.